Bueno, buenas noches, queridos hermanos y amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes y vamos a abrir las páginas de la Biblia para sacar alguna enseñanza y poder volver a casa, como decía o rogaba nuestro hermano recién en oración, mejor aún de lo que hemos venido. Fue hermosa la alabanza, el tiempo de comunión juntos y poder cantar estas verdades tan profundas. Estamos felices realmente de tener libertad para abrir las puertas de este lugar y poder cantar estas verdades tan importantes para cada uno de nosotros. Poder cantar del amor de Cristo, poder cantar del amor del Señor, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace con nuestras vidas, y sabemos bien que Él hará grandes cosas en nuestra vida también. Yo quisiera en esta noche compartir con ustedes un estudiecito de la palabra de Dios que tiene que ver con un diálogo que se encuentra en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia es tan rica, tan preciosa, tan llena de enseñanzas para nosotros, y entre todas esas cosas que encontramos en la palabra, encontramos muchos diálogos, muchos. Sin embargo, hoy quiero llevarlos a ustedes a considerar uno que está narrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Así que si usted me acompaña, puede buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 23, tenga la Biblia allí abierta. Y brevemente, a modo de introducción, quiero decirle que allí vamos a ver un diálogo que se produce desde la cruz. Y la cruz fue un elemento de tortura que se utilizó y que se extendió de una manera muy importante y muy firme ya en la época de Alejandro Magno, mucho tiempo antes de este acontecimiento que vamos a estudiar hoy de la noche. Y bueno, el ejército de Alejandro tenía la costumbre de crucificar a aquellos que eran sediciosos, aquellos que eran ladrones, aquellos que se oponían a su régimen, a su gobierno, y también a aquellos que habían traicionado a su gobierno. Bueno, era una manera de tortura tremenda, las personas eran ajusticiadas de ese modo, y aunque después, bueno, se idearon otro tipo de castigo para este tipo de personas, creo que sinceramente que no hubo ninguna tortura buscando la muerte de las personas tan tremenda como la muerte en cruz. Bueno, se las arrojó a las fieras, también se las apedreaba, pero sin embargo esta tortura de buscar la muerte de un condenado mediante la cruz, creo sinceramente que ha sido inigualable. Y por eso también los romanos en su tiempo, que tenían la costumbre de tomar, viendo costumbres de otros reinos, costumbres que esos reinos tenían, bueno, tomaron, así como tomaron también las artes, y así como tomaron algunos dioses griegos, tomaron también la tremenda costumbre de la crucifixión. Ahora, en el ambiente en el cual esta crucifixión se lleva a cabo es un ambiente judío, es un ambiente hebreo, y los hebreos tenían realmente muy mal visto el tema de la crucifixión. La misma palabra en Deuteronomio hablaba con respecto a esto, Deuteronomio capítulo 21, 23, y leemos ahí: cualquiera que es colgado de un árbol, dice las versiones más antiguas, o de un madero, está bajo maldición de Dios. Por eso que para los hebreos había una gran contradicción, porque aquel que se presentaba como el Mesías, como el Cristo, había terminado colgado en un árbol, en un madero, había muerto crucificado. No cabía en la cabeza de ningún judío estudioso de la palabra, o de un judío temeroso de Dios, o de cualquier hebreo, que uno que se presentaba como el Mesías podía terminar la vida de ese modo. Era un absurdo, era algo totalmente incoherente. Bueno, de hecho, Pablo le escribe en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 1:23, que la cruz de Cristo es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Porque si la crucifixión del Señor era realmente una cosa absurda para el pueblo hebreo, para quien vino de manera singular, especial y en primer lugar Jesucristo, bueno, para los gentiles era una locura también, porque los gentiles de hecho se podían burlar de por vida de alguien que, habiéndose mostrado como el gran libertador, ahora se lo podía ver derrotado, yaciendo en una cruz, siendo sacado por un grupo de amigos y llevado a una tumba, muerto. ¿Qué tipo de hombre ha sido este? ¿Qué podía traer, qué podía cambiar en la sociedad? Un derrotado. Así que la crucifixión realmente era visto por unos y por otros como un acto atroz, pero al mismo tiempo por una demostración
totalmente de flaqueza. Uno que estaba pagando por una culpa, muriendo y pagando el precio de su desobediencia, nada más y nada menos que en una cruz. Ahora, qué terrible coincidencia, qué notable, algo no casual, que el inocente Cordero de Dios, nuestro amado Salvador, se haya humillado y haya muerto en una cruz por usted y por mí. Aún considerando lo que iban a pensar los hebreos y pensando lo que pasaría por la mente de los gentiles, que Cristo Jesús, judío, se haya entregado a morir sin quejarse, voluntariamente, en una cruz. Y quiero llevarlos a ustedes ahora a que veamos juntos Lucas capítulo 23 y vamos a ver algunos versículos de este glorioso pasaje y vamos a empezar por el versículo 32. Si usted tiene su Biblia y si no, puede leerlo también de allí. Dice, llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Esa es la expresión. Llevaban también con Jesús a otros dos. Pero aclara Lucas qué tipo de personas eran estos dos que eran llevados con Jesús. Dice que estos dos eran malhechores. En algunas versiones que estuve viendo dice que eran criminales. No sabemos bien por qué, pero estos dos muchachos que estaban muriendo junto a Jesús, que habían sido crucificados junto al Señor, eran considerados criminales, eran malhechores. Yo, sinceramente, pienso que ninguno de estos dos pensó terminar de esta manera. No sabemos cómo fue la vida de ellos, a qué se dedicaban. La Escritura los llama malhechores. Lucas es el único que guarda este relato precioso y este diálogo que vamos a ver. Pero se nos dicen que eran malhechores, que eran criminales, habrían robado porque no tenían qué comer, se habían peleado con alguien, alguno de ellos o los dos, y habían dado muerte a una persona. ¿O es que acaso alguno de ellos o los dos formaban parte de un grupo, de ese ejército silencioso que procuraba una y otra vez formarse dentro de las filas de los jóvenes hebreos a fin de llegar a tener semejante poder de contrarrestar al Imperio Romano? No sabemos cuál era la vida de ellos, cómo había sido. Sin embargo, yo creo sinceramente que ninguno de ellos dos pensó nunca que iba a terminar así, clavado en una cruz. Una y otra vez habían escapado, tendrían sus familias, tal vez tendrían hermanos, padres, hijos, se sentían esclavos del imperio y lo eran. Nunca pensaron que iban a terminar así, juzgados por el Imperio Romano y en una cruz. Y dice, llevaron con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. No había vuelta atrás. Entre ellos Jesús, eran 3 aquel día, para ser muertos. Ellos tenían por qué, y de hecho sabían, como vamos a ver, que estaban en definitiva pagando por algo que habían cometido, pero entre ellos, Dios hecho hombre. Entre ellos aquel que no hizo más que el bien. Entre ellos a quien no pudo encontrársele un solo engaño en su boca. Entre ellos aquel que necesitó del amor de un grupo de mujeres para tener que comer. Entre ellos aquel que no tenía un lugar donde recostar su cabeza cuando estaba cansado. Pero entre ellos aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entre los dos malhechores caminando para subir la cuesta del Gólgota Jesús. Entre ellos nuestro amado Salvador, que multiplicó los panes cuando vio después del discurso que tenían hambre. Y mirando la profundidad del alma de aquellos, notó que estaban como ovejas sin pastor. Así que Lucas escribe diciendo que eran malhechores e iban con Jesús para ser muertos. Ahora fíjense el versículo 33. Véanlo en su Biblia, Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Había un lugar en las afueras de Jerusalén, de hecho existe hasta el día de hoy un lugar que es visitado por los viajeros, que tiene forma justamente de cráneo, porque
Calavera significa Gólgota o es Gólgota en hebreo, y justamente la montaña tenía y sigue teniendo, aunque hoy desgastada por el paso del tiempo y por los vientos de Medio Oriente, forma de un cráneo. Y se puede ver inclusive los ojos y la boca de alguien que fue una persona, como un cráneo humano. Allí le llevaron. Y no era casualidad que fueran llevados allí, porque en ese sitio se podía ver el espectáculo, aún desde la misma Jerusalén, porque a las afueras de Jerusalén, sobre el monte Gólgota, eran llevados todos los condenados a morir en la cruz. Así que aún los que estaban en la ciudad haciendo sus últimas compras para celebrar la Pascua, aún aquellos que apurados volvían al hogar, los que salían a mirar cómo estaba el tiempo, podían, prestando solamente un poco de atención, ver en la distancia 3 personas que estaban siendo crucificadas para ser torturadas y llevadas a la muerte. Ahora es notable ver que dice, y los crucificaron allí, a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Así que estaban estos dos que probablemente se conocían, y entre ellos el Señor Jesús. Estaban ellos dos que habían tenido seguramente una vida disipada, querido hermano, tan disipada como la tuya y como la mía, porque la Biblia enseña que no es justo ni aún uno. Tan disipada como nuestra vida cuando no conocíamos al Señor y cuando andábamos en nuestros caminos haciendo lo que nos parecía, no teniendo en cuenta su voluntad, su plan, sus designios, sus mandamientos para nuestro vivir, cosa que ellos tampoco habían tenido en cuenta. Y ahora estaban allí, malhechores, para ser muertos en el Gólgota. Versículo 34. Dice, y Jesús decía, si fuéramos a la traducción en griego podríamos encontrar que en realidad dice, pero Jesús decía. Es importante esto, no es y Jesús decía, en semejante momento de tortura, mirando aún desde la cruz a sus verdugos, sabiendo el Señor que estaba muriendo por ellos y por cada uno de nosotros. Jesús decía. ¿Y qué decía el Señor? Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Miren, esta es la primera expresión del Señor desde la cruz. Y solo Lucas conserva esto que es una joya. Hay varias expresiones de la cruz que muchas veces hemos visto, pero esta la guarda solamente Lucas en su Evangelio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para mí es quizás la más sublime y conmovedora expresión del Salvador por la raza humana, muerta, caída y condenada por el pecado. Está muriendo en una cruz, acompañado en semejante trance, no por 2 glorias del hebraísmo, no por 2 profetas del Antiguo Testamento, sino por 2 malhechores. Y sin embargo, su alma se eleva al Padre Celestial para clamar por aquellos que estaban, por una manera u otra, procurando llevarlo a la muerte. Dice Salmo 22 en el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y aquello que el salmista escribe inspirado por el Espíritu Santo encuentra su fiel cumplimiento allí en aquella Pascua sobre el Gólgota a las afueras de Jerusalén. Y echaron suertes. Una costumbre de los soldados romanos que aún con su sueldo del imperio procuraban hacerse de algo de los condenados y allí tuvieron una túnica y como vieron que era relativamente importante y valiosa y de una sola costura, decidieron no romperla porque pedazos de trapo no serviría para ninguno, sino que prefirieron que uno se la lleve. Y entonces echaron suerte para que se cumpla la Escritura. Es este el salmo que motiva a estudiar la Escritura de una manera singular a Lutero.
Lutero está confundido y en este tiempo en el cual recordamos los 500 años de la Reforma Protestante, Lutero cuenta que él analiza el Salmo 22 y descubre al inocente Cordero de Dios muriendo en una cruz por los pecados de la humanidad. Y se da cuenta entonces que si lo hizo por nosotros, aquel Dios que era temido, aquel Dios que se lo tenía solamente como un Dios que estaba imaginando la manera de condenarnos, era un Dios de gracia, de amor y de misericordia, porque desampara a su propio Hijo para amparar a Lutero y a cada uno de nosotros. Acompáñenme, mira el 35 lo que dice. Y el pueblo estaba ahí mirando. El pueblo estaba ahí mirando. Seguramente algunos lo estaban haciendo por curiosidad. Era feo. El espectáculo era triste. Era un bochorno. Sin embargo, evidentemente algunos miraban por curiosidad y otros tal vez por cierta compasión. Inclusive algún pariente de aquellos dos ladrones, malhechores, a la distancia, estaban sufriendo por la muerte de su familiar. Y algunos de los discípulos del Señor, temerosos de correr la misma suerte, miraban de lejos, dice la palabra. Pero estaba el pueblo mirando. Y dice que aún los gobernantes se burlaban de él, del Señor, y le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Ahí ya no está solamente el pueblo, sino que intervienen los gobernantes y se burlan diciendo: bueno, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Ahora fíjese, hermano, ¿qué es lo que dicen? Que se salva a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. No lo dicen por casualidad. Por estas dos expresiones es que fue juzgado el Señor. Porque Él se presentó así, como el Cristo, como el Mesías, aquel que era esperado por el pueblo hebreo, aquel que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, el Mesías. Bueno, ellos dicen que se salva a sí mismo. Si es cierto que es el Cristo, que lo haga. Es más, si es el escogido de Dios, y esta expresión, el escogido de Dios, tiene que ver con el Hijo de Dios, con el amado del Padre. Él es el escogido entre 10.000. Él es el escogido. Nosotros somos salvos por gracia, pero el escogido es el Señor. Porque Él coparticipó en la creación de todas las cosas con el Padre. Él es Señor en el cielo y en la tierra. Él es el escogido. Pero estos, de una manera bruta y audaz, porque no sabían a qué se exponían, dicen: bueno, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo, si es el escogido de Dios. Los jefes del pueblo volvieron en escarnio, en burla, aquello que era una gloriosa y eterna verdad: Jesucristo, el Mesías, el escogido, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Pero sobre la cruz pusieron, dice el Evangelio, su causa escrita. Bueno, esto por la ley romana debía ser hecho así. Cada uno que moría en una cruz debía llevar el porqué de su muerte, la sentencia de su muerte. Y el versículo 36, 37 y 38, miren en su Biblia, tienen entre ellos mucho que ver. Dice el 36: y los soldados también, es decir, además del pueblo y además de los sacerdotes y de los gobernantes, dice, y los soldados también les escarnecían. Se acercaban y le presentaban vinagre y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El tema de la acusación que soportó Jesús era justamente ese, que era el rey de los judíos. Y ese título del rey de los judíos, Jesús, rey de los judíos, fue escrito en el cartel, allí sobre la cruz. Y yo me imagino a los soldados romanos, que en su mayoría no sabrían de qué se trataba este asunto de darle muerte a estos tres, sino que simplemente estaban cumpliendo con una orden, que leen la causa escrita de Jesús. Y por eso arremeten con este comentario. Ellos lo dicen:
trasladar el vinagre. Si eres el rey de los judíos, lo que decía el cartel, sálvate a ti mismo. No quedaba duda, En 3 idiomas escrita la causa de su muerte. Este es el rey de los judíos. Inclusive era una causa de burla para todos aquellos hebreos que tontamente se burlaban del Señor, porque lo que estaba haciendo Pilato era burlarse de aquel que se había presentado o que había tenido el tupé de presentarse como rey de ellos. Qué notable que ellos no se dieron cuenta, pero que usted y yo nos dimos cuenta que verdaderamente este es el rey de los judíos. Qué notable, aunque fue causa de burla, y estuvo esta expresión escrita en un cartel sobre la cruz. Un día, en el camino de nuestra vida, nosotros nos dimos cuenta que este Jesús no solamente es el rey de los judíos, es nuestro rey. Y aunque gentiles, por gracia, nos ha traído con cuerdas de amor, y de todos los pueblos del mundo ha hecho un solo pueblo, para que pase con él toda una eternidad de la iglesia en la gloria. Qué tremendo, aquello que fue causa de burla, para nosotros es perdón de pecados y vida eterna. Versículo 38, mire, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. 39. Gracias, muy bien, 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Da toda la sensación que el que estaba a un costado del Señor siente el comentario de los demás. Evidentemente está escuchando lo que los demás le griten. Si sos el rey, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Si eres el Mesías, desciende de la cruz. El pobre crucificado siente el comentario y repite más o menos lo mismo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si ustedes buscan en Mateo y Marcos, en estos evangelios encontramos que narran que los dos malhechores protestaban así en contra del Señor. Y probablemente de entrada, en el incidente, los dos se quejaban diciendo cosas como esta. Lucas, sin embargo, cuenta este acontecimiento de otra manera. Versículo 40. Respondiendo el otro, este que cariñosamente y por tanto tiempo se le ha llamado el ladrón bueno de la cruz, respondiendo el otro, dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Fíjense, ¿no? No sabemos bien cuál sería la distancia entre las cruces. Sin embargo, aunque Cristo estaba en el medio, uno de los malhechores escucha el comentario del otro y le recrimina, se enoja con él y le dice algo así como diciendo, vos, ¿qué tenés en la cabeza? Nosotros, porque vos lo sabés muy bien, estamos padeciendo y pagando lo que merecieron nuestras obras, mas este ningún mal hizo. ¿Cómo pudo hablar así? ¿Conocía a Jesús? ¿Había estado en alguna oportunidad escuchando un mensaje de Jesucristo? ¿Se había sentado con la multitud sobre la hierba para escuchar las bienaventuranzas? ¿Se había visto sorprendido por la resurrección de Lázaro? ¿Había comido algún trozo de pan cuando Cristo lo multiplicó para que todos comiesen? En aquel atardecer cuando el Señor vio que todos estaban como ovejitas sin pastor. ¿Cómo es que el ladrón bueno de la cruz tiene otra visión de las cosas que están pasando? No tenemos respuesta. Sin embargo, es glorioso lo que afirma. Este ningún mal hizo. Y ahí en ese versículo hay dos palabras que son muy significativas. Mira, nosotros y este. Nosotros, dice el ladrón, y este. Hermano, nosotros y este.
lo que éramos, hermano. La culpa que pesaba sobre nuestra alma. La sentencia de Dios que guardaba un enojo, como dice Romanos, para el día del juicio. Querido hermano, nosotros, podrida llaga, nosotros, lejos de Dios, nosotros pecadores, nosotros creyéndonos importantes, nosotros religiosos, nosotros que adorábamos imágenes, nosotros que creíamos que ningún mal habíamos hecho, y por otro lado Jesús, diferente a todos nosotros, el inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Ahora noten cómo sigue este pasaje. Versículo 42. Y ahí, justamente, en el versículo 42, empieza esto que es llamado una conversación desde la cruz. Y dijo a Jesús, este malhechor, que recriminó al otro, le dijo a Jesús, lo tenía más cerca. El otro malhechor estaba más distante, pero a Jesús lo tenía más cerca. 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, allí estaba. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso! ¡Qué convencido estaba! ¡Qué sediento del descanso! Si de algo predicó durante días y años el Señor Jesucristo fue de su reino, inclusive las bienaventuranzas de las que hablábamos hoy en la primera parte, tienen que ver con el estilo de vida que Dios le demanda a aquellos que van camino al reino, a nosotros los creyentes. Dolorido, sediento, avergonzado, triste. Hay un clamor. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Qué poco le pidió. Qué poco le pidió. Le pidió tan poquito. Le pidió solamente que se acuerde de él. No le dijo, hace algo por vos y por nosotros. Este tiene razón. Si pudiéramos arreglar la cosa de otra manera. Si yo vi las cosas que hiciste, o recuerdo lo que me contaron de vos, Señor. No. Simplemente le dijo, acuérdate de mí. Él quería solamente que el Señor se acuerde de él. Y sabe una cosa, hermano, todos los días el Señor se acuerda de usted de mí. Todos los días. Lo que el ladrón pidió desde la cruz, en este precioso diálogo, es una realidad en nuestra vida. Cuando falta la salud, el Señor se acuerda de nosotros. Cuando hay problemas laborales, el Señor interviene y se acuerda de nosotros. Cuando no sabemos cómo criar a nuestros hijos y clamamos por sabiduría, el Señor se acuerda de nosotros. Cuando somos jóvenes y pensamos en noviar, cuando tenemos un matrimonio, el Señor se acuerda de nosotros. Y este pobre hombre le dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y el Señor que le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué gloria! ¡Qué charla! ¡Qué conversación desde una cruz! ¡Qué notorio! ¡Qué tremendo! Y qué capacidad la del Salvador para pasar por debajo de la piel herida de este crucificado. Y para penetrar en el alma y ver a alguien profundamente arrepentido y que confía en él. Y que solamente en humillación le clama para que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y le dice al Señor, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo le concede mucho más de lo que él había pedido. Él solamente le había clamado por un recuerdo. El Señor Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero, en el paraíso. En ese lugar donde Pablo cuenta que fue llevado, arrebatado al paraíso, y donde vio cosas inefables que no hay palabra humana que pueda describir. Jesús le dice al crucificado, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y hermano, algo más, no estarás hoy en el paraíso. Le dice el Señor, qué gloria, hermano, conmigo, con Él en el paraíso. Está padeciendo, falta un ratito para que muera. Y le dice, hoy estarás, no en el cielo, en el paraíso, conmigo. Y sabe, hermano, cuando nosotros pedimos cositas así, el Señor siempre nos da más. Cuando nuestro corazón clama de una manera desinteresada, somos bendecidos y tenemos que postrarnos y decirle, Señor, gracias, porque te pedí esto, pero tu gracia ha sobreabundado en mi vida. Y aquí estoy, parado, viviendo, sirviéndote, pudiendo congregarme, teniendo la Biblia, alabando con los hermanos, participando de tus riquezas y sintiéndome como uno de aquellos redimidos que está experimentando el gozo de saberse sentado anticipadamente en lugares celestiales con Cristo. Pedimos y el Señor nos da más. El condenado a la cruz le dijo, acuérdate. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto tiene que ver y borra por completo la idea que algunos tienen de la muerte, de que con la muerte se termina todo. Para los creyentes empieza todo. La vida eterna con Jesucristo en el cielo. No por obras para que nadie se gloríe. Y no necesitamos hacer obras para seguir siendo salvos, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y nadie nos arrebatará de su mano. Necesitamos vivir en buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para ser testigos fieles de que ya no somos como éramos. Ahora, dice el himno, soy de Cristo, mío también es Él. Con Cristo hay vida eterna y en su compañía. Y ese cumplimiento de su compañía y de la vida eterna no será algún día. Es a partir del momento que dejamos atrás nuestra vida en este mundo y pasamos a la eternidad. Así es. Cerramos nuestros ojos aquí para abrirlos en la presencia de nuestro Salvador Cristo. Para ir terminando, una conversación desde la cruz. El corazón de un hombre pecador se quebranta, arrepentido y desborda en amor por el Señor Jesús. Esta es nuestra experiencia también. También es nuestra experiencia. Segundo, la fe le permitió ver en Cristo un Rey espiritual eterno. En nuestra experiencia, la fe nos permite verlo a Él reinando y a nosotros formando parte de su reino milenial y eterno. Tercero, la confianza a este pobre hombre le lleva a arrojarse a los brazos del Salvador y a clamar diciendo, acuérdate de mí. Cuarto, la humildad del arrepentido le pide solamente que se acuerde de Él y Cristo le da perdón de pecados, vida eterna en su compañía. Y quinto, el Hijo de Dios le promete vida eterna junto a Él. ¿No es esta tu experiencia? ¿No has confiado en el Señor? ¿Estás todavía preocupado por cuál habrá de ser el destino eterno de tu alma? Hoy es el momento. Arrímate a Jesús y decide de todo corazón, Señor, acuérdate de mí. Ahora, Señor, necesito que te acuerdes de mí. Estoy preocupado, estoy triste, estoy amargado. No sé a dónde pasaré la eternidad, pero reconozco que no te tuve en cuenta. Señor Jesús, acuérdate de mí. Lava mis pecados con tu sangre preciosa. Recíbeme y hazme un hijo de Dios. Hágalo esta noche. Si todavía nunca lo hizo hasta el día de hoy, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Querido hermano, querida hermana, allí estamos nosotros representados por el ladrón de la cruz, que en medio de la desesperación fue a Jesús y le dijo, acuérdate de mí. Y cuando fuimos a Jesús de ese modo, humildemente, el Señor nos perdonó y hoy nuestra vida cristiana crece y abunda en su gracia, porque Él nos da más de lo que pedimos y aún mucho más de lo que nosotros merecemos. Y nos espera justamente un destino de gloria allí en el cielo,
junto a Cristo. ¿Por lo que hemos hecho? No. ¿Por lo que hemos de hacer de ahora en adelante? Tampoco. Por lo que Cristo hizo aquel día. Un hecho trascendente, del cual nos hemos apropiado, lo hicimos nuestro. Y en Cristo Jesús estamos, vivimos y confiamos por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Yo le voy a pedir a Ricardo si quiere terminar esta reunión con una oración. Voy a pedir si quiere poner de pie. Queremos orar al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor tan grande, a ese ladrón, a ese malhechor, a ese criminal que merecía estar en la cruz, pero tu amor tan grande le tomó de sus manos y después de la muerte le esperaba la salvación, la vida eterna, el paraíso. Tuvo el perdón de sus pecados por creer en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, en el Dios, en el Salvador, en el Redentor del mundo. Padre Celestial, te pedimos y te damos gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nosotros un día estábamos alejados de tus caminos y tú nos encontraste. Te pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido predicada, Señor, por tu siervo, hable a nuestros corazones, a aquellos corazones que todavía no te conocen, Señor, y hoy todos podamos salir de este lugar sabiendo, Señor, si dejamos esta tierra, si dejamos este mundo, que sea, Señor, para poder abrir nuestros ojos allí en el paraíso, con los ángeles, donde todo es luz, donde no hay necesidad de luz, porque el Señor Jesús, porque Dios es el resplandor, donde no va a haber lágrimas, Señor, donde no va a haber tristeza. Te pedimos, Señor, que todos nuestros corazones estén limpios, Señor, por esa sangre preciosa. Oramos, Señor, por nuestros familiares, para que a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, sean también tocados por ese amor tan maravilloso. Padre Celestial, te pedimos ahora que nos guardes, nos bendigas, nos libres, Señor, de todo mal, de todo peligro, que podamos llegar a nuestras casas, que podamos encontrar nuestra casa en paz. Oramos, Señor, por aquellos que no vinieron, Señor. Nos acordamos por aquellos que sufren, Señor, por el tornado, tantos hijos que están sufriendo, Señor, hijos tuyos, desamparados. Te pedimos, Señor, que tú le ampares, que tú le guardes, que tú bendiga, Señor, a tus hijos también allí, en esos lugares tan alejados de aquí, pero que nos acordamos, Señor, también en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Le alegramos de que pueda estar con nosotros hoy.